La ciudad de Middenheim es una ciudad mayormente habitada por humanos, enanos, halflings y elfos. Se estima que tiene una población de un total de 95.000 habitantes y actualmente su regente es el conde elector y gran duque en Graf de Middelheim y Middelland, Boris Todbringer. La ciudad del lobo blanco. Middenheim es una de las urbes más antiguas, grandes y más importantes del imperio. Solo Altdorf y Null son más grandes. Esta norteña ciudad amurallada se encuentra en lo alto de una cumbre rocosa conocida como Ulriksberg o Fauxlach. De paredes escarpadas y con la apariencia de un gran lobo, el Ulriksberg se eleva a 200 metros del suelo del campo circundante. Alrededor de Middenheim por todas partes se extiende un bosque aparentemente infinito. Hacia el este se encuentran las desoladas montañas centrales. Middenheim es la única de las grandes ciudades del imperio que no está junto a un río. Middenheim lleva en pie más de 2000 años. No está muy lejos de la semilla del caos al norte, y el bosque de Drakwald alberga a bandas aisladas de hombres bestia y goblins silvanos, pero la solidez y majestad de la ciudad parecen sostener la esperanza de que aún durará muchos siglos más. Descripción: Middenheim es la ciudad del lobo blanco, el símbolo del dios Ulrich, patrón de la ciudad y de los territorios que la rodean. El templo de Ulrich en el corazón de la ciudad es el centro de dicho culto en todo el viejo mundo, y su sumo sacerdote Ar-Ulrich es uno de los electores del imperio. Fundada antes del nacimiento del imperio, la gigantesca montaña sobre la cual se asienta Middenheim, llamada Fauxlach o Ulriksberg, se eleva imponente por encima del Drakwald circundante, como una isla que se alza sobre un mar verde. La parte superior plana del Fauxlach, donde se encuentra Middenheim, mide más de 1,5 kilómetros de ancho. Las murallas de la ciudad extienden los acantilados casi verticales hacia arriba y encierran completamente la ciudad. Rodeada por el peligroso Drakwald, la ciudad de Middenheim se detiene abruptamente en el borde de Ulriksberg. Los 4 grandes viaductos que elevan las carreteras hasta las puertas de la ciudad pasan por encima de un bosque de indómito y descuidado peligro, acechado por hombres bestia y monstruos peores. Y los pobres y los desposeídos crean de vez en cuando un barrio de chabolas a la sombra de la gran roca o intentan guarecerse en los túneles que entretejen Ulriksberg. Pero tales intentos rara vez duran mucho tiempo antes de que sus habitantes sean arrastrados gritando en la oscuridad por algún vil depredador. Con un área tan limitada para trabajar, el espacio en Middenheim es bien escaso. Los edificios de 2-3 plantas son comunes y muchas estructuras se construyen lentamente a lo largo de los siglos, cuando se traen más materiales del suelo del bosque. Los barrios pobres son madrigueras de callejones estrechos y de edificios ruinosos que se inclinan uno contra otro para no caerse. El Ulriksberg está rodeado por un muro de piedra blanca, tanto para evitar que la gente deambule por el acantilado como para mantener a los enemigos fuera. Hay 4 puertas principales al norte, sur, este y oeste, y cada una conduce a uno de los grandes viaductos, llamados imaginativamente Northgate, Southgate, Ostgate y Westgate. Hay una 5ª puerta, Morsgate, donde los que son demasiado pobres para pagarse el cementerio, muy querido en la ciudad, son llevados al borde de la roca y ceremoniosamente arrojados por el precipicio. Bajo la ciudad, el propio Ulriksberg está plagado de gran cantidad de túneles y antiguas catacumbas que, según dicen los rumores, conducen hasta el suelo del bosque debajo de la tierra. La red de alcantarillado en Middenheim está conectada a estos túneles y algunos de los peores elementos de la ciudad utilizan los túneles para viajar sin ser detectados por la guardia. En las partes más profundas de los túneles hay alimañas, criaturas del caos y extrañas bestias como hombre rata. Los cazarratas y guardias de las cloacas de Middenheim están mejor pagados, equipados y entrenados que la mayoría del imperio, y luchan ferozmente para mantener la ciudad a salvo e impedir que sus ciudadanos vaguen por donde no es seguro. En tiempos de guerra, como ahora, los guardias de las cloacas sellan sistemáticamente muchos túneles. A veces, el Graf u otros nobles encargan a aventureros que desciendan a Ulriksberg para ver qué secretos encuentran. Los rumores de que un reino enano estuvo antaño en Ulriksberg alimentan algunas de estas expediciones, ya que en un lugar así debe de estar repleto de oro y riquezas. Actualmente solamente se permite bajar hasta allí a la guardia de la ciudad y ocasionalmente a ciertos aventureros con licencia para buscar antiguos tesoros. Los middenlandeses son conocidos por su sombría y estoica perspectiva de la vida. La brusquedad de su voz y su ferocidad en la batalla parecen considerar al resto de la gente, especialmente los reclandeses, blandos y de poca confianza. Los middenlandeses descienden de los teutógenos, una antigua tribu guerrera que luchó muchas batallas contra la propia tribu de Sigmar, los umberogenos. Algunos estudiosos creen que la antigua rivalidad entre estas dos tribus vive en las diferencias religiosas y políticas entre Middenland y Reikland. Se dice que un conde elector debe ganarse y conservar el respeto de la gente de Midland si quiere mantener su posición y su cabeza.
Midenland respeta la capacidad y el coraje más que el rango y los títulos, y Midenheim ha sido atacada más de una vez por los rebeldes desde el interior de su propia provincia cuando un conde elector se ha demostrado débil o corrupto. Una de las órdenes de caballería más famosas en el Imperio, los Caballeros del Lobo Blanco, llaman a Midenheim su hogar. Los ejércitos de Midenland generalmente visten de azul y blanco. La ciudad de Midenheim está situada en el extremo más septentrional de Midenland. Esta enorme e impenetrable fortaleza se encuentra en la cúspide de un enorme pináculo de roca blanca de cuesta muy empinada que recibe el nombre de Ulriksberg y que se alza por encima de los bosques de alrededor de Draculand como si fuera un colosal colmillo de algún gran lobo. Desde las más altas torres de Midenheim se puede ver el gran bosque al sur y el bosque Dracwald al oeste. De gran importancia para la ciudad es su identidad como el hogar principal del templo del culto de Ulrich y de su sumo sacerdote Al-Ulrich. A Midenheim se la conoce como la ciudad del lobo blanco, animal que simboliza al dios Ulrich, deidad de la ciudad, dado que en ella se encuentra el mayor templo de Ulrich de todo el viejo mundo. El gran templo del culto domina el centro de la ciudad, una auténtica fortaleza dentro de otra. Sus almenas no están solo adorno y los templarios del lobo blanco que viven en los baracones anexos no están solo para destilar. La llama eterna arde con intensidad en el santuario interno y el templo sería el último lugar al que retirarse en caso de que cayeran las murallas de Midenheim. No obstante, Ulrich posee un significado mucho más profundo para Midenheim que el que tendría solo por ser su dios protector, y debe de ser algo más que una simple casualidad el que sea el centro del culto ulricano. Midenheim es la ciudad de Ulrich porque el peñasco sobre el que se alza es el propio dominio de Ulrich. No solo el templo, sino Midenheim en sí misma es el lugar de peregrinación para los fieles del lobo blanco de todo el viejo mundo. A Midenheim solo se puede llegar por 4 amplias carreteras construidas sobre gigantescos viaductos que trepan desde el suelo boscoso, conformando el acceso principal a la ciudad y la conecta con las anchas carreteras del bosque que conectan Marienburgo, Kislev, Talabheim y Altdorf. Desde sus murallas apuntan cañones en todas direcciones, demostrando la disposición del pueblo del lobo blanco a combatir desde donde sea y cuando sea. Una serie de puentes levadizos de madera conectan las puertas de la ciudad con las carreteras, cubriendo la caída vertiginosa desde la cima de Ulriksberg hasta el suelo, por lo que pueden ser alzados para cortar el acceso a Ulriksberg, aislando la ciudad de cualquier ataque o plaga y contribuir así a las defensas ya de por sí temibles de la ciudadela. Además hay un sistema intricado formado por numerosas grúas, telesillas, escaleras de cuerda y poleas que cuelgan de los bordes de la ciudad que se utilizan para subir y bajar mercancías e incluso personas por las paredes de los acantilados de roca en cestas y plataformas. Incluso más que Talabheim, Midenheim parece totalmente inexpugnable. Midenheim siempre ha sido la ciudad principal de Midenland, a pesar de que a veces varios condes la han gobernado desde otro lugar, ya que por preferencia o por las circunstancias el verdadero poder de Midland ha descansado en Midenheim a lo largo de los 2000 años. Los votos imperiales del conde de Midland y de Al-Ulrich confieren a la ciudad más poder político que ninguna otra a excepción de Altdorf, y los ejércitos de Midenland son vastos y poderosos. No solo eso, sino que además Midenheim cuenta con 2 de las órdenes de caballería más antiguas y famosas de todo el imperio: los Caballeros del Lobo Blanco, que forman los Templarios de Ulrich, y los Caballeros Pantera, que juran proteger a la ciudad y a su conde. Por debajo de Midenheim existe una antigua red de túneles y cavernas. Estos datan de antes de la llegada de Sigmar, cuando Artur, el caudillo de los teutógenos, excavó un túnel a través del Ulriksberg y construyó una fortaleza en la cima. Hace muchísimo tiempo esos túneles se utilizaban como vía para subir y bajar de Ulriksberg, pero al construirse los viaductos los túneles fueron dejándose de usar poco a poco. Durante el asedio de Midenheim en 1812, finalmente fueron sellados del todo con la ayuda de los enanos, y a la guardia de la ciudad y a los caballeros panteras se les ordenó impedir que nadie pudiera entrar en ellos. Sin embargo, de vez en cuando, a algunos aventureros provistos de la licencia adecuada se les permite adentrarse en el subsuelo en busca de tesoros. Cuando vuelven suelen decir siempre que puede que los túneles sean un poco más largos de lo que se piensa y más habitados de lo que solían estarlo nunca. Con todo, dicha gente suele exagerar los relatos de sus hazañas para conseguir fama y normalmente nadie cree sus historias. La vida en Midenheim. Midenheim es a la vez la ciudad más grande de Midland y la capital de la provincia. En tiempos pasados ha servido como sede de emperadores, o al menos de los pretendientes en rebelión abierta contra el emperador Sigmarita elegido, y es una de las ciudades más poderosas e importantes del imperio. Los Midenheimers están muy orgullosos de su historia, su legado, su fe y su ciudad. Aunque Sigmar es venerado y respetado en Midenheim, se trata de una comunidad profundamente ulricana y el culto a Sigmar tiene mucho menos poder e influencia política en Midenheim que en el sur.
Al ser una de las ciudades más grandes del imperio, Middenheim suele estar rebosante de comercio y de los asuntos administrativos de la provincia y el culto de Ulrich. Los espacios reducidos y los ánimos feroces hacen de Middenheim una ciudad muy estridente. Las reyertas no son poco comunes, pero es raro que vayan a más que una simple reyerta de puñetazos, excepto entre los elementos criminales. Los midlandeses son infamemente obstinados y rebeldes, y con tendencia a discutir, a menudo violentamente cuando se les obliga a cambiar. Están orgullosos de su herencia y desdeñan a los sureños, sobre todo a los reiklandeses. Los hombres suelen llevar barba y con frecuencia llevan el pelo largo. Las pieles de lobo, llevadas en tradición ulricana, son un adorno común, y los hombres y las mujeres suelen llevar ropa azul o a veces con un borde de piel blanca. Los midlandeses suelen ir armados por la calle con un cuchillo o espada, o más raramente un hacha de guerra que se lleva en la cadera, aunque es inusual que alguna vez utilicen estas armas y se enfurecen dentro de sus murallas de la ciudad. La vida en Drakwald anima a todos en Middenheim a llevar armas y a ser competentes en su uso por si acaso. Con la mayor parte de su gran ejército permanentemente fuera de la ciudad debido a la guerra, Middenheim, normalmente abarrotada, puede parecer un poco vacía, especialmente en los distritos que sirven en gran medida a la soldadesca. Conforme pasa el tiempo, esta sensación desaparece. Las tropas son reemplazadas por refugiados, en su mayoría de Ostland y de Hochland, que huyen del avance de la Horda del Caos. Religión. Middenheim es la ciudad sagrada para la fe ulricana, y la ciudad cree firmemente en Ulrich. Middenheim ha sido el centro espiritual más importante del culto a Ulrich desde su fundación. El gran templo de Ulrich es una de las estructuras más impresionantes de la ciudad y ningún otro templo al dios rivaliza con él. El culto a Ulrich impregna muchos aspectos de la vida de Middenheim y aparte del gran templo, todos los barrios tienen capillas y santuarios secundarios. Los Graf de Middenheim han asistido a los principales festivales de Ulrich y respetado su culto, pero también han dictaminado que las restricciones asociadas al sacerdocio de Ulrich no deben aplicarse a ellos ni a sus súbditos. Esto ha provocado fricciones, como cuando los ejércitos de Middenheim empezaron a incluir regimientos armados con pólvora a finales del segundo milenio. El Ar Ulrich pronunció un sermón que, si bien no llegó a condenar la medida, estaba cargado de nostálgica desesperación. Otros cultos imperiales están presentes, con uno o más templos de las religiones principales. Ranald, al menos públicamente, no existe. Los peregrinos ulricanos llegan a la ciudad desde todas partes, y se espera que todos los residentes de la ciudad recen y honren a Ulrich. Debido a la influencia ulricana, vestirse con una piel de lobo de acuerdo con la tradición, es decir, la piel de un lobo muerto por tu propia mano, es una marca de distinción. Gobierno. Middenheim está gobernada por el elector de Midland, el Graf Boris Dodbringer. En ausencia del Graf, su administrador, nombrado a menudo un miembro de su familia, habla con su voz. Ayudando al Graf en su gobierno hay una desconcertante serie de comisiones, gremios de librea, consejos y administraciones, que en su mayoría datan de siglos atrás y no tienen deberes claramente definidos o cubren áreas obsoletas por los acontecimientos posteriores. Aún así, en una ciudad tan terca y ligada a la tradición, persisten. Si bien es cierto que el Graf Boris ejerce el poder absoluto en Middenheim, quienes se oponen a él podrían argumentar que no es más que el centro de una red de influencias. El Graf Boris gobierna en el marco de un sistema de delegación departamental desarrollado por sus antepasados. Técnicamente, el Graf promulga todas las leyes dentro de su dominio, pero tiene muchos asesores y las partes interesadas también pueden hacerle recomendaciones y peticiones a través de las comisiones de Burgeist, como se denominan los consejos municipales. El Graf no tiene otra opción práctica que dejar la gestión de los gremios de Middenheim a sus representantes elegidos, y en la práctica no puede evitar que los rudos códigos penales de los reyes de los bajos tengan más autoridad que sus propias leyes en los barrios de chabolas de la ciudad. A pesar de su poder, el Graf Boris no es un tirano. Su carácter se refleja en su corte, donde no trata a sus favoritos como accesorios de moda pasajeros, sino como compañeros apreciados cuya lealtad es recíproca. Muchos cortesanos son respetados por su capacidad de hablar con honestidad y franqueza. El Graf se muestra tolerante con el desacuerdo y el debate respetuoso. Su corte es austera y seria en comparación con las de otros condes electores, pero no carece de alegría. Sin embargo, no todo va bien en la corte. La recién fallecida esposa del Graf, Anna Elise Nixe, ejerció una gran influencia en la vida y dejó huella en el palacio. Sin que casi nadie lo supiera, Annika Elise se había convertido en una infiltrada maligna que adoraba el secreto príncipe del caos y trataba de fomentar la corrupción y el desgobierno. Antes de su muerte, se encargó de que sibaritas y amantes del poder encontrasen acomodo en la corte. Hay muchas otras personas de Middenheim que asisten regularmente a la corte, pero tienen importantes obligaciones en otros lugares. El Ar Ulrich y el gran hechicero son consejeros del Graf y se les ve a menudo en la corte.
pero son más conocidos por sus funciones en el Gran Templo y en el gremio de hechiceros, respectivamente. Las casas de nobles suelen ser entidades itinerantes que se desplazan entre mansiones, castillos y ciudades. A menudo pasan los meses de invierno en Middenheim. Dependiendo del temperamento de los líderes de la casa, los aristócratas visitan la ciudad para asistir a las grandes fiestas o destacan por su ausencia. Existe un solapamiento entre las distintas cortes nobles, incluida la del Graf. Servir a un noble es una profesión honorable y muchos cortesanos son también aristócratas. Los nobles suelen contratar a jóvenes vástagos de otras casas como personal destacado. Los pupilos, futuros prometidos e incluso rehenes en espera de rescate pueden encontrarse entre sus afines. Puestos como el de cetrero, bibliotecario, cuidador de caballos y dama de la corte suelen estar reservados a los cortesanos jóvenes. Los nobles son criados con la excepción de que, en caso de servir a otro, deben ejecutar su papel con dignidad, incluso si creen que están siendo degradados. Afortunadamente, pocos señores serían tan imprudentes como para suponer que pueden escapar de las consecuencias de humillar rutinariamente a los siervos de alcurnia, y en casos graves de maltrato pueden instigar fuertes enemistades. Ley y orden. La ley y el orden son normalmente tarea de la guarnición de la ciudad. Patrullas de soldados uniformados de azul y blanco recorren las calles en grupos de 2 a 4 hombres según el distrito, llevando alabardas y vistiendo camisas de malla. La justicia sumaria es común, pero comparada con otras ciudades la corrupción es baja. Economía. Sin apenas recursos propios a los que recurrir, Middenheim se apoya en su totalidad en el comercio. La plata y el hierro fluyen en la ciudad de las minas de las montañas centrales. La lana viene de Nordland y Middenland, la madera desde Trackwald y la comida desde todas partes. Los artesanos de Middenheim toman estas materias primas y las convierten en productos acabados, que luego se venden en toda la provincia y más allá. Las armas y armaduras de Middenheim son particularmente excelentes y bien consideradas. Otra fuente e importante de ingresos para Middenheim es el flujo constante de peregrinos. En su mayoría vienen a visitar el templo de Ulrich y la isla más sagrada, aunque hay lugares santos por toda la ciudad, y Middenheim es sagrada para los ulricanos. Las líneas de diligencias, posadas, tabernas y comerciantes de la ciudad prosperan cuando los caminos están despejados y los peregrinos vienen en tropel. Sin embargo, cuando las carreteras se vuelven peligrosas y los peregrinos se quedan en casa, la ciudad sufre. Los hechiceros. Los principales hechiceros de Middenheim son Albert Helseger, el gran hechicero del gran gremio de hechiceros de Middenheim, y su ayudante Jana Eberhauer. Son consultados por el Graf Boris y el resto de sus consejeros sobre cualquier asunto en el que las habilidades mágicas sean importantes, especialmente para la seguridad de la ciudad. Estos hechiceros son elegidos para su cargo a través de un conclave de sus pares, aunque suelen mantenerlo de por vida. Los vistosos y a menudo destructivos duelos mágicos que resultan decisivos para establecer las jerarquías de los hechiceros en otras partes del imperio se consideran un tanto bárbaros y contraproducentes en Middenheim. De vez en cuando se llama a los hechiceros para ayudar a la guardia de la ciudad. Las prácticas de nigromancia y brujería son ilegales en la ciudad-estado, pero la aplicación de este decreto se deja en gran medida en manos del gran hechicero. Con este fin a veces se puede ver a los miembros del gremio acompañando a las patrullas de la guardia. El gran hechicero es consultado regularmente por los militares cuando se elaboran planes de contingencia para rechazar sus posibles incursiones. Los no humanos en Middenheim. Aunque Middenheim es una ciudad enorme y cosmopolita para los estándares del imperio, su ubicación remota implica que rara vez acoge extranjeros, incluyendo aquellos que no son humanos. La población no imperial más grande es Kislevita, como corresponde a una ciudad del norte. La población no humana más grande, como resulta común en el imperio, es Halfling. Aunque no están tan discriminados como en Aberheim, los Halflings siguen siendo una minoría y una subclase también en el norte. Hay pocos negocios Halflings e incluso sus chefs son menos populares aquí que en otros lugares. La comunidad Halfling se centra alrededor de un pequeño número de establecimientos, como la Casa Mediana. Los Halflings siempre tienen reputación de ser ladrones, pero en Middenheim, con menos oportunidades y un sistema de túneles conveniente para los de corta estatura, es más cierto que en otros lugares. Hay una importante comunidad enana en Middenheim, y la mayoría reside en el distrito de Elwind. Los enanos son muy respetados ya que han formado parte de la historia de la ciudad desde los primeros días, pues fueron estos los que cavaron los túneles a través de la roca para que el rey Artur pudiera conducir a su pueblo a la cúspide para fundar la ciudad, ayudando posteriormente a la construcción de muchos otros edificios y estructuras. También es frecuente ver por la ciudad a comerciantes o aventureros que buscan explorar las montañas centrales por ruinas enanas o por evidencias de reinos enanos de tiempos pasados. Los rumores de un asentamiento enano bajo las profundidades de Ulrichsberg han atraído también a algunos aventureros enanos. Los altos elfos son muy raros en Middenheim y son tratados con respeto y recelo por las clases bajas. Los elfos silvanos son aún más raros,
ya que su aversión por las ciudades se magnifica en aquellas más atestadas y miserables como Middenheim. Con todo, los rumores de espíritus faéricos de los bosques que cazan hombres bestias son endémicos en Midland y Northland, y muchos se centran en el bosque de Laurelorn, al noroeste. Todo el mundo en Middenheim tiene un miembro de su familia que fue asesinado por un monstruo del bosque. La pregunta que los midlandeses tratan de responder observando a los elfos es esta: ¿son los elfos otro monstruo del bosque o un aliado contra ellos? Los ogros son una imagen poco habitual pero bienvenida para los Middenheimers, que siempre están en busca de un brazo fuerte contra las bestias y los monstruos de Drakwald. Los ogros rara vez se quedan en la ciudad mucho tiempo, ya que los nobles y los ricos pronto los contratan y los envían a luchar contra las amenazas fuera de las murallas de Middenheim. La historia de Middenheim está narrada por un número de distintas fuentes. Hay manuscritos antiguos y académicos, mitos y leyendas, algunos de ellos con poemas épicos, otros conservados únicamente mediante la tradición oral, documentos del templo, etcétera, etcétera. Sin duda habrá una cuota razonable de falsos textos y de distorsión de hechos dependiendo del autor de la fuente en cuestión. Los documentos del templo de Ulric apenas hacen mención de la humillación del sumo sacerdote por parte de Magnus el Pío, por ejemplo, mientras que la versión sigmarita dedica 3 o 4 tomos a este incidente apócrifo. La ciudad. Las calzadas y puertas de la ciudad. Las 4 puertas se componen de grandes portones de madera tachonada con un torreón de piedra a cada lado. Los torreones tienen 13 metros de alto, prácticamente la misma altura que tienen las murallas que rodean la ciudad. Siempre hay al menos 20 miembros de la guarnición de la ciudad en cada puerta. En el interior de las murallas y junto a cada puerta se encuentran los cuarteles de cada uno de los 4 destacamentos de la guardia de la ciudad, y debajo de los cuarteles se encuentran las celdas donde se encarcelan a los ladrones, alborotadores y delincuentes que esperan a ser juzgados. Es posible usar las puertas gracias a los 4 imponentes viaductos que levantan los caminos desde el suelo del bosque. 3 de ellos se elevan desde las tierras circundantes y serpentean hasta las puertas norte, oeste y sur de la ciudad. La 4ª calzada llega a la urbe mediante un trazado llano desde los picos de las montañas centrales. Estas increíbles construcciones son producto de una colaboración única entre las habilidades de ingeniería de los enanos y la destreza mágica de los humanos. Los viaductos empiezan a extender muy lejos de la roca de Fauxla para que la pendiente no sea demasiado pronunciada. Además, están tan astutamente diseñados que en tiempos de guerra pueden destruirse con una sola palabra de labios de un hechicero de Middenheim. Todo el mundo se maravilla del modo en el que se pueden derrumbar para evitar que los atacantes lleguen a las puertas. La tormenta del caos. Tras la tormenta del caos, las 4 calzadas elevadas se encuentran en pie, aunque la calzada este está muy dañada y se ha cerrado hasta que se pueda efectuar reparaciones. En el segundo día de asedio, las fuerzas de Archaon atacaron a lo largo de la calzada del este y los hechiceros desencadenaron su derrumbe. Sin embargo, los brujos que acompañaban al Señor del Fin de los Tiempos respondieron rápidamente con sus propios hechizos. Sobrenaturales barras de metal y alambres con espinas de piedra surgieron del suelo uniéndose a la destrozada calzada. Estos enlaces antinaturales siguen sujetando la calzada y los sacerdotes de la ciudad están trabajando en conjunto con los arquitectos y albañiles enanos para eliminarlos y reparar la calzada. Hay una garita de peaje donde comienza cada viaducto, pero los granjeros y agricultores locales y los carruajes que llevan el blasón de la ciudad no se detienen, y tampoco los sacerdotes de Ulric, los caballeros pantera ni los templarios del Lobo Blanco. Todos los demás pagan una corona por pierna. Las carreteras de entrada a la ciudad están atascadas desde poco después del amanecer. Lo recorren granjeros que llevan sus comestibles al mercado, pastores que llevan ganado al matadero, caravanas de mercaderes que traen especias de Estalia, Arabia e Ind a través de Marienburgo, o sedas de la lejana Catay enviadas a través de las montañas del fin del mundo. Grupos de peregrinos llegan casi cada hora para rendir culto en el grandioso templo de Ulric. Al menos durante las mañanas, Middenheim parece ser un imán para todos, ya que vengan cerca o de lejos, ya sean débiles o fuertes, ricos o pobres, nobles o corruptos. A medida que avanza el día, el flujo de tráfico comienza a invertirse. En primer lugar, van los carruajes con sus grandes caballos resoplando impacientemente. La diligencia Roca del Castillo recorre la ruta de Aldorf y al sur, mientras que las diligencias del Lobo Corredor cubren los caminos hacia Marienburgo y el norte. Muchos viajeros van acompañados al menos inicialmente por una patrulla de vigilantes de caminos. Por la tarde, los que tienen casa en los pueblos y aldeas de alrededores parten, pero lo hacen de forma escalonada para no encontrar las calzadas demasiado abarrotadas. Finalmente, poco antes de la puesta del sol, los coches que llegan de Aldorf, Marienburgo y más allá negocian sus caminos, que pueden parecer demasiado empinados para los caballos que acaban de atravesar 50 kilómetros atravesando un bosque denso y opresivo. Entonces, mientras el sol se hunde bajo el lejano bosque del Laurelorn, las puertas se cierran y atrancan para toda la noche.
Solo los caballeros y mensajeros con asuntos del Graf son admitidos al interior antes del siguiente amanecer. Evidentemente, los guardias no tienen tiempo para parar e interrogar a todo el mundo, pero se realizan controles sorpresa de forma regular. Siempre detienen a las caravanas y se pide a sus propietarios que muestren su pertenencia al gremio correspondiente o que paguen un 10% del valor de sus mercancías. Raramente detienen a los carros agrícolas de los granjeros, ya que siempre son de vecinos de la zona a los que los guardias conocen personalmente o suponen que han alquilado un puesto de venta en uno de los mercados callejeros de la ciudad. A los peregrinos y miembros de la nobleza se les permite el paso sin rechistas. A los que llevan armas pesadas y armaduras serán detenidos casi con toda seguridad. Un rudo sargento de armas exige a los visitantes que digan su nombre y expliquen el motivo de su visita. Los guardias también exigen que cualquier persona que visite la ciudad vaya vestida y pertrechada para no causar una alarma indebida. Esto significa que las armaduras completas deben ser transportadas en un lugar de vestirse y que cualquier arma más grande que una espada corta o un estoque debe estar debidamente enfundada y guardada. Si se tiene un lugar donde hospedarse, pueden dejar las armas y armaduras allí o pueden depositarlas en la caseta de la puerta. Si los visitantes insisten, les darán un recibo. Quien se niegue a cumplir con estas peticiones no será admitido. Los peatones que pueden permitirse su precio suelen entrar a la ciudad por uno de los dos remontadores. Son edificios de piedra y madera que se aferran precariamente al borde de la meseta y de donde se encuentra el aparato del ascensor de sillas y se cobran las tarifas. Los precios son de un crédito por pasajero sin cargamento, más entre 1 y 4 créditos por mochila, dependiendo del peso, de 5 a 11 por baúl y de 12 a 1 corona por cofre. Las variaciones en el coste pueden depender más de la diferencia del peso del equipaje que de su tamaño. En general, si cabe en un compartimento de equipajes una diligencia, puede subir por un remontador. En cada terminal hay 20 guardias y la recepción es muy similar a la de las puertas. La principal diferencia es que los guardias de aquí disponen de más tiempo libre y realizan los controles más exhaustivos y minuciosos. Los ascensores de sillas, aunque no sean excesivamente impresionantes en cuanto a su ingeniería, son sin embargo una manera imponente de entrar en la ciudad, especialmente para aquellos que sufren de vértigo. Las sillas no parecen más que una tablilla de madera suspendida de una gran cadena. Se ata con correas a los pasajeros y son elevados a un ritmo suave, con lo que tienen mucho tiempo de admirar las vistas, para balancearse con los vientos racheados que azotan el Fauxland y para contemplar la impresionante caída que queda bajo sus pies colgantes. La subciudad, el Fauxland, está repleto de túneles retorcidos de cámaras que se entrecruzan. La complejidad de esta ciudad subterránea es asombrosa y los intentos de trazar un mapa de sus entrañas han fracasado siempre. Incluso los enanos de Middenheim, responsables de gran parte de las excavaciones, solo han podido explorar una parte de la subciudad. Middenheim no se limita a la cima del Fauxland. Hay edificios que se adentran y sobresalen de muchos lugares del espacio abierto alrededor de la roca, y en las zonas más antiguas están literalmente amontonados unos encima de otros, especialmente en los abarrotados barrios más miserables. Las viviendas más nuevas y los bloques de viviendas se entrecruzan en las secciones más bajas de la ciudad, y a veces es difícil distinguir las calles ensombrecidas de las secciones habitadas de los túneles subterráneos. Pero la ciudad-estado no termina en las casas fortificadas de Middenheim. Muchos de los pueblos y aldeas de los alrededores están bajo la soberanía del Graf. Sus habitantes deben pagar sus impuestos, luchar en sus ejércitos y obedecer las leyes. Los pueblos de alrededores están situados cerca de Middenheim, ya que pocos lugareños desean vivir lejos en el bosque, a muchas millas del santuario de la ciudad fortificada. De hecho, aunque el Drakewald y el Bosque de las Sombras proporcionan un rico recurso maderero, también son el hogar de grandes bandas de goblins del bosque, mutantes y hombres bestia. Aunque los templarios de Ulrich y los caballeros Pantera del Graf organizan ocasionalmente incursiones para rechazarlos, siguen siendo una amenaza siempre presente. Conocido como el Barrenburgo, es el hogar de muchos de los que no pueden permitirse o no quieren vivir en la ciudad propiamente dicha. La región es un refugio para salteadores de caminos y bandidos, y está sujeta a incursiones intermitentes, pero es raro que un delincuente importante sea capturado en su casa en estas ocasiones. Uniformes y heráldica. El poderoso ejército que guarda las inexpugnables murallas luciendo los colores blanquiazules de la ciudad de estado patrulla también los caminos que llevan a Ulrichsberg, el terraplén de roca sobre el que se alza Middenheim, dando la impresión de encontrarse asediada por un bosque que la rodea. Dada la imprecisión de los tintes, los tonos de azul pueden variarse entre los regimientos y en muchas ocasiones en prendas del mismo uniforme. Muchos cañones llevan marcas, símbolos y colores respectivos de las provincias o de la ciudad-estado. El culto de Ulrich, el dios de las batallas, se circunscribe a esta región, siendo el patrón de Middenheim, donde se encuentra el más grande e impresionante templo de Ulrich. Muchos regimientos llevan símbolos de Ulrich para mostrar su devoción y ganarse el favor de su dios. El más importante es el del lobo blanco. Los lobos blancos de Drakewald son unos depredadores feroces y despiadados, famosos por luchar hasta las últimas consecuencias. El estandarte de Middenheim muestra al lobo blanco montando guardia sobre los muros y las puertas de su fortaleza,
como una señal de que Ulrich vela por los suyos. Algunos regimientos portan el emblema personal de su patrón. Este puede ser tanto de un conde elector como de un noble local, un gremio o incluso algún oficial de renombre. Por ejemplo, los fieles de Todbringer es uno de los regimientos numerosos de alabarderos armados y equipados bajo la directriz del propio conde elector. El regimiento de von Strumpet se formó alrededor del capitán que los inspiró, y los espadachines de Grimhagen reciben el patrocinio del gremio de comerciantes de la calle que le da nombre a la unidad. Esto ha sido todo lo correspondiente al trasfondo y lore de Middenheim. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.